en definitiva que todavía pues no sabe de lo que ha acontecido, ¿no? De cómo han sucedido los hechos. Sí es cierto que, bueno, como ya os he comentado en algunos medios, creo que en tu caso también, de que se ha negociado con la plantilla pues una serie de condiciones, visto que las condiciones económicas van empeorando poco a poco, que la campaña que está haciendo el socio no había sido apropiada. El acuerdo está ya próximo, muy cercano, pero era un acuerdo condicionado a hacerlo con todo el grupo, no hacer distinciones, ni ellos ni nosotros. Y bueno, pues creo que si acaso en algo estoy contento es que ellos han mostrado aquí un compromiso hoy, que nos vamos muy contentos y estamos disgustados, bueno, porque ha habido un futbolista que creemos que la decisión, si la toma, debería de haber sido de otra manera, pero ya te digo que ya daremos más detalles una vez que se celebre la Junta Directiva. ¿El club está en disposición de poder afrontar uno o dos fichajes? Pues sí. ¿O va a depender de la salida de Payán? Claro, va a depender, ¿no? Porque si Rafa abandona la disciplina del club, pues ya nos quedamos muy cortos de efectivo, ¿no? Y más si con la plaga de lesiones que estamos teniendo, hoy puede ser que se incorporen 2 hombres más a la enfermería, como es el caso de Sabino, y a ver cómo evoluciona también Juan Carlos. Vamos a ser optimistas, pero sí es cierto que si Payán abandona, pues tendremos que pinar el mercado para tratar a alguien que nosotros podamos permitírnoslo económicamente y que vaya a aportar también deportivamente algo al equipo.